ahorro económico, ¿no? Y además significa menor esfuerzo para el ciudadano, que no tiene que ir a votar en mayo, después tiene que ir a votar de nuevo en agosto, en octubre. Yo creo que es un error muy grande que se comete al adelantar las elecciones. Es cierto que lo han hecho varias provincias, pero lo hacen provincias dominadas por el kirchnerismo, lo hacen para evitar el perjuicio que les causaría llevar en sus boletas a los candidatos nacionales. Porque es sabido que hoy los candidatos nacionales del kirchnerismo, cualquiera que sea, significaría pérdida de votos en la provincia por la pésima gestión del gobierno nacional, ¿no? Pésima gestión económica, política, en todos sentidos. O sea que yo creo que adelantar las elecciones, creo que el gobernador mismo ha dicho que lo hace para después trabajar más en la elección nacional, como si la elección de la provincia o los intereses provinciales no fueran importantes, ¿no? Sí, o sea que creo que además uno de los principios fundamentales de la reforma del 94 fue declarar la autonomía, exigir a las provincias que respeten la autonomía municipal, ¿no? Porque antes de la reforma, el artículo 5 de la Constitución del 53 decía que tenía que tener el régimen municipal. La Convención Constituyente del 94 puso como exigencia asegurar el régimen municipal. Y entre la autonomía, yo pienso, está el de elegir sus propias autoridades, porque autonomía significa darse sus propias normas, sus propias instituciones. Si no se puede manejar de esta forma, no hay autonomía. Qué interesante que esto, porque es muy importante plantearlo desde este lugar y con una explicación que tiene un fundamento fuerte, ¿no? Que la autonomía, más allá de todos los aspectos que tiene, uno de ellos es el de que puedan decidir sobre la elección de sus autoridades. Eso significa, porque además la Constitución Nacional, el artículo 123, que está replicado casi igualmente en la Constitución de la provincia, hablan de la autonomía municipal en lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo financiero, ¿no? O sea que es muy amplio. Acá se trata de autonomía en lo institucional. Autonomía significa darse sus propias normas, sus propias instituciones. Y esto ha sido recalcado de los debates de la Convención Constituyente del 94, y está reflejada en la Constitución. También estaba prevista en el Pacto de Olivos y en la Ley Declarativa de la Necesidad de la Reforma. O sea que es un tema muy importante la autonomía de los municipios. Fíjese que nuestro comprovinciano Joaquín B. González le daba mucha importancia al régimen municipal, porque decía que es el primer teatro donde el ciudadano empieza a ejercer su derecho, aprende a ejercer su derecho. Es decir que ya desde Joaquín B. González se remarca la importancia que tienen los municipios. Ahora, en La Rioja lamentablemente tenemos esta pelea permanente entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, ¿no? Que ha llevado a varias veces a ir a la Corte Suprema de Justicia. El propio gobernador actual, siendo intendente, fue a la Suprema Corte de Justicia reclamando que no le daban los fondos. Ahora, la actual intendenta ha hecho lo mismo con respecto al gobierno de Quintela. O sea que es un permanente juego, ¿no? Que lamentablemente, pero podrían dialogar, como se dialoga en democracia, ponerse de acuerdo. Bueno, hagamos la fecha de las elecciones, pongamos juntos la fecha de las elecciones. ¿Cuántas veces van a hacer ir al ciudadano a votar? ¿No? O sea que me parece que es una muy, muy mala decisión. Doctor, y se lo voy a consultar porque es una persona que conoce muchísimo de derecho. En el caso de que
este conflicto, porque si la provincia se opone a que las elecciones municipales vayan desdobladas y se vayan a octubre, seguramente esto va a terminar en diferentes pasos, terminará en la Corte, vaya uno a saber. Si esto va a la Corte, por ejemplo, la Corte, ¿qué cree que puede decidir sobre desdoblar las elecciones municipales? Bueno, si la Corte seguía, yo no sé qué va a decidir la Corte, ¿no? Pueden tener un criterio distinto al que yo tengo, no soy el dueño de la verdad. Pero yo pienso que si, primero es competencia original de la Corte, ¿no? Trata de los temas federales. En segundo término, yo creo que si la Corte tiene en cuenta la autonomía municipal consagrada por la Constitución Nacional, consagrada por la Constitución Provincial, y además reconocido por la doctrina y por la jurisprudencia. Hay casos en San Luis, por ejemplo, hay fallos, hubo fallos de la Suprema Corte referida también a la autonomía municipal, ¿no? O sea que eso de la Corte ya reconoció eso en el caso de San Luis, pero era un caso que hubo también 2 intendencias, 2 elecciones. Bueno, entonces se reconoció la autonomía municipal en estos casos de la Suprema Corte. Así que yo creo que en este caso ocurriría algo similar. Doctor, le pregunto, lo aprovecho un poquitito de política a nivel nacional. ¿Qué ve, qué final ve, cuál es la situación que ve ante esta falta de liderazgo y estas situaciones que se están dando en el gobierno de Alberto Fernández y en el peronismo, donde bueno, no hay un candidato y tampoco se están poniendo de acuerdo para ver a quién van a acompañar? ¿Qué está viendo acerca de esa falta de liderazgos? Bueno, casualmente la falta de liderazgo es la que trae esta situación que estamos viviendo, ¿no? Se armó una fórmula presidencial con el presidente elegido a dedo por la vicepresidenta, que guarda, digamos, tiene poder sobre el poder político, sobre el presidente de la nación, ¿no? Y se da un caso, yo no escuché en toda la historia, de que un presidente reconozca que no habla con los ministros. Sí, es increíble eso, increíble. Increíble. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo hacen reuniones de gabinete si no se habla con los ministros? Es un caso realmente para ponerlo en los casos insólitos de la historia política del país, ¿no? El propio presidente reconoce que no se habla con el ministro, y no se anima a pedirle la renuncia o a despedirlo porque depende del hombre preferido de la vicepresidenta. Ejerce el poder político y está, digamos, influyendo para que ocurran todos estos ataques que se están haciendo a otro poder de la nación, como el poder judicial, ¿no? Donde hay un ataque, y han declarado la guerra al poder judicial, ¿no? Bueno, el gobernador de La Rioja ha puesto los retratos de los integrantes de la Corte, como para que yo recuerdo cuando ponían en la Plaza de Mayo los retratos de los periodistas para que los escupan. Sí, ahora sí. los ha puesto, ahí no sé si los escupirán o no, pero me parece que es una falta de respeto a la instancia superior de justicia de la nación, ¿no? Ahora, los caprichos de la vicepresidenta ya llegan al extremo, porque ella insistió para que la Corte de 9 miembros, ¿no?, que se impuso en la época del presidente Menem, lo bajó primero a 7 y después lo baja a 5, ¿no?, de los cuales hay uno que renunció, o sea que en este momento la Corte está integrada por 4 miembros. Hace un año que tendrían que haber cubierto el cargo, no lo cubren. Y proponen llevar la Corte primero a 25, ahora le han hecho una rebaja y la quieren llevar a 15 miembros. Es un capricho, pero realmente yo no sé cómo gente pensante, gente instruida, que tiene conocimiento jurídico, se pueden prestar a semejante manejo, ¿no? Y atacar en forma despiadada a uno de los poderes del Estado, por parte del propio presidente de la Nación, la vicepresidenta,
la Cámara de Diputados, que está promoviendo un juicio político, que saben que no va a andar, porque no tienen mayoría, pero se trata de desgastar la figura de los integrantes de la Corte. Entonces, me parece que estamos viviendo una situación política e institucional muy, muy peligrosa, sumado a ello la situación económica desastrosa que estamos viviendo, ¿no? Sin duda. Donde tenemos el 100% casi de inflación en el último año, una pobreza del 50%, ¿no? Y bueno, no se solucionan los problemas de la gente, y en vez de dedicarse a eso, se dedican a ver cómo especulan con la fecha de las elecciones para ver si pueden sacar alguna ventaja, ¿no? Esto es lo que yo creo que no puede ser. La gente tiene que reaccionar y bueno, cuando sean las elecciones, la gente tiene que hacer valer el poder que tiene el ciudadano para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Doctor, le agradezco, como siempre, muchísimas gracias. Le agrego otra cosa. Sí. La reforma de la Constitución que ha promovido el gobierno, de acá de La Rioja, sí, en una forma totalmente irregular. Usted sabe que la reforma de la Constitución es un acto complejo que requiere una decisión del Poder Legislativo que declara la necesidad de la reforma y la decisión, digamos, de la Convención Constituyente. Bueno, aquí, ¿qué es lo que ha hecho el Poder Legislativo? No le cambió ni una coma al proyecto que mandó el gobernador y lo discutieron sobre tablas. Debe ser el caso único en la historia constitucional del país que se declara la necesidad de la reforma sobre tablas, es decir, sin discusión, sin pasar por comisión. Esto es un caso realmente lamentable que atenta contra la institucionalidad y los principios republicanos. Bueno, buen dato, sí es cierto. A veces acá naturalizamos cosas que después seguramente la historia las va a ir marcando, pero es real, ¿no? Que algo tan importante como reformar una constitución no ha sido discutido en la Cámara, pasó sobre tablas. Nada, no ha sido discutida, se limitaron a alabar, a elogiar al gobernador por haber mandado el proyecto. Pero es facultad de ellos. ¿Cómo no han hecho por lo menos el simulacro de discutirlo, de tratarlo, de ver, de corregir una coma, aunque sea? No, directamente al libro cerrado aprobaron el proyecto del gobernador. Me parece que es una situación muy peligrosa que desprestigia las instituciones de la provincia y también de la República, ¿por qué no decir? Gracias, doctor, por su tiempo. Encantado, buenos días. Abrazo. Eduardo Menem conversando con nosotros, nos ha dejado un montón de títulos. Primero dijo que no está bueno que se hayan desdoblado las elecciones provinciales porque es generarle un problema más al ciudadano. Con todo lo que ya tenemos, o sea, inflación, los problemas lógicos para llegar a fin de mes, encima nos hacen ir a votar antes de las elecciones nacionales, con lo que significa el gasto para la provincia. Segundo, dijo que se deben respetar las autonomías municipales, o sea, salió a respaldar la decisión de Inés Brizuela y Doria de despegarse del gobierno provincial. Y anticipó, dijo, si esto va a la Corte generalmente defiende las autonomías municipales. Que seguramente, si es que el gobierno provincial no acepta la decisión, esto se va a judicializar y va a terminar en la Corte. En la Corte, sí. Y bueno, obviamente que esperaremos una decisión de la Corte. Él dice, la Corte generalmente defiende las autonomías municipales. Paréntesis allí. Y es algo que le va a costar a Quintela, porque cualquiera puede traer un audio de cuando él era intendente y él defendía las autonomías municipales. ¿Se acuerdan que era su caballito de batalla? Él levantaba la bandera todo el tiempo por la autonomía municipal, porque la municipalidad tenga la autonomía para decidir, para pagar sueldos, para ir a votar. Y ahora justamente le está pasando todo lo contrario. Él trata de quitarle poder a las municipalidades. O sea que o el Quintela de ahora miente o el Quintela de la municipalidad mentía. Uno de los dos no es el que me estaba diciendo la verdad. Nos dijo Eduardo Menem que fue una falta de respeto lo que hizo el gobernador de La Rioja en poner las fotos de los integrantes de la Corte frente a Casa de Gobierno. Creo que eso en cualquier ámbito, es una falta de respeto total.
que el gobernador haya avalado de esa decisión, o si él la mandó a hacer, es una falta de respeto total. Lo digo en cualquier ámbito. Si yo, no sé, mañana el gobernador, imagínense usted, se pelea con los supermercadistas de La Rioja, que va a mandar a poner la foto de los dueños de los supermercados. Es peligroso lo que hizo. Realmente es muy, muy peligroso, porque él es el gobernador de La Rioja. No es un ciudadano que está enojado porque la corte le falló en contra. Es el gobernador, representa a todos los riojanos. Quiere decir, todos los riojanos decidimos poner las fotos de los integrantes de la corte para escracharlos en la plaza. No me parece algo por el cual tengamos que ponernos orgullosos. Todo lo contrario. Acaba de decir que la reforma de la Constitución de La Rioja es totalmente irregular y que va a pasar a la historia por la falta de calidad institucional la provincia de La Rioja. Un proyecto tan importante como reformar la Constitución fue a la Cámara y no se discutió. Directamente fue votado sobre tablas. Lo explico qué significa votar sobre tablas en la Cámara de Diputados, que llega un proyecto y ni siquiera se va a la oficina para que en la carpetita lo lean, dentro de la oficina lo lean los diputados allí y digan, mira, che, acá puede ser que esta palabra está escrita con B corta y es con B larga. Nada, llegó la carpetita y en la misma sesión levantaron la mano y aprobado. Para algo tan importante como reformar la Constitución. Él dice, vamos a pasar a la historia de falta de calidad institucional por esto que han hecho los diputados. Seguramente que los nombres de todos los diputados que levantaron la mano van a quedar en la historia por esta burrada que han hecho. Y aparte, a mí me daba una gracia porque escuchaba a algunos diputados y decía, pero ustedes no vinieron a discutir, le decía a la gente de la oposición. ¿Discutir qué? Discutir, o sea, vas a ir a perder tiempo. No, pero tendrían que haber venido a discutir. ¿Qué si estaba listo para que levante la mano todos? No lo discutieron ustedes, lo vamos a discutir nosotros. O sea, para que no tiene sentido. Pues no, que tienen que venir a debatir, a perder tiempo, renegar al divino botón porque ya iban a levantar la mano y ya ni preguntaron qué tenían, ni qué había, ni qué iban a modificar, entonces no tiene sentido. Incluso te tiró un tips al último, te dijo, mínimamente por lo menos hubiesen simulado que lo discuten, claro, ¿viste? Como para cambiarle la coma.